decía que es un argumento perfectamente teológico, pero también es un argumento perfectamente filosófico. Vamos a ver que detrás del argumento encontramos el pensamiento de Aristóteles, de Avicena, y cuando uno lee el argumento, que aparece, como decía, más extensamente en el comentario a las sentencias, se encuentra que es un argumento con una sofisticación que no encontramos en los predecesores inmediatos de Santo Tomás, San Buenaventura o San Alberto Magno, también argumentos preciosos, pero aquí nos encontramos, por ejemplo, en Santo Tomás, el argumento principal se basa en tres presupuestos fundamentales: la simultaneidad entre la causa y el efecto, entre el que obra y lo operado, la inmediatez de la acción y la continuidad de la acción. Simultaneidad, inmediatez y continuidad. El argumento sobre el presupuesto sobre la inmediatez, en el fondo, es la aplicación concreta del primero, la simultaneidad. Y entonces, si uno sigue de cerca, con cuidado, el argumento, se encuentra con que la omnipresencia, en el fondo, es una presencia de Dios en todas las cosas que se basa en la operación simultánea, es decir, inmediata y permanente de Dios sobre las cosas. Inmediata y permanente porque el efecto de esa acción requiere inmediatez y permanencia. El efecto de la acción de Dios es el mismo ser de las cosas, que cuando uno estudia lo que significa el ser mismo de las cosas, es imposible que se pueda ser obtenido por las cosas a través de alguna causa intermedia, un intermediario en la creación, o que pueda ser sostenido por la misma criatura. Dios tiene que estar presente porque tiene que estar actuando de manera inmediata y permanente sobre la criatura. Y por eso Santo Tomás presenta en este comentario a las sentencias una de las formulaciones más bellas de este modo de presencia, que me tomo la libertad de leerla. Dice: Dios es íntimo a cada cosa, como el ser propio de la cosa es íntimo a la misma cosa, el cual, el ser, no puede ni comenzar ni durar, sino por la operación de Dios, por la cual Él se une a su obra, de tal modo que está en ella, que está presente en ella. Entonces nosotros podemos, a partir de estos datos fundamentales, ofrecer como una definición de la inhabitación, de la presencia ubicua. Después también lo haremos con la inhabitación, ¿no? Dios está presente por doquier, pero ¿qué significa esta omnipresencia? Dios está presente, Dios es ubicuo. ¿Por qué? Bueno, la omnipresencia, la ubicuidad es, en el fondo, el estar, el ser de Dios en las cosas, fundado en la operación inmediata y permanente por la que le confiere a las cosas su propio ser. Ese sería entonces una primera aproximación al contenido fundamental de la omnipresencia.